El premio que habéis otorgado en el Festival de Espiello a este proyecto tiene de insólito que se dé a un proyecto, es decir, habitualmente se suele hacer a una realización, a un cineasta, a alguien que ya tenga algo consolidado. Realmente el hecho de ya premiar el proyecto me parece que es un apoyo fundamental por parte de vuestro festival. El proyecto ya no lo es, el proyecto ya está terminado. El proyecto, por lo que se refiere a la academia, se refería sobre todo a poner un documento base en manos de las autoridades educativas, documento base que no fuera simplemente una hoja de intenciones, un par de folios, sino un documento en profundidad. Esto se ha terminado antes de Semana Santa pasada, y ahora ya es simplemente el acto de entregarlo a esas autoridades educativas y que ellas gestionen ese programa que creemos fundamental para la incorporación de la enseñanza audiovisual a los diversos niveles de enseñanza reglada. Creo que la finalidad última del proyecto Cine Educación es dar herramientas de trabajo a las administraciones públicas, tanto de ámbito estatal como de ámbito autonómico, incluso de ámbito local, para que desarrollen una introducción de la enseñanza del audiovisual en el mundo educativo. Métodos hay muchos, y en el documento de las más de 200 páginas que se va a entregar a las autoridades se demuestra cómo hay muchos caminos, muchas ideas para poder desarrollar ese proyecto. No corresponde a la academia el gestionarlo, no está entre sus finalidades el llevar un proyecto educativo, pero sí el plantear diversas posibilidades para que se lleve a cabo. Hay alternativas muy claras en ese documento a través de su documento marco de iniciación y de sólida base, y a partir de ahí con los 5 anexos que lo complementan. ¿Cómo se debería hacer? Yo creo que planteando la enseñanza del audiovisual con la misma seriedad con que se hace la enseñanza de la literatura, la enseñanza de la música en ocasiones, la enseñanza de las artes plásticas, etcétera. Es decir, no tiene sentido que una niña o un niño salga, o un adolescente salga de todo el sistema educativo sin conocer quién fue Berlanga, o quién fue Buñuel, o quién fue Saura, o quiénes los cineastas fundamentales. Igual que no tendría sentido si salieran sin conocer quién fue Picasso, o quién fue Goya, o quién fue Velázquez. No tendría sentido quién fue Falla, o quién fue Turina. Lo que queremos es que de una vez por todas, se considere que el mundo de la imagen debe tener tanta relevancia en el campo educativo como cualquier otro campo de la cultura en nuestro país. Yo puedo decir que en todo el trabajo que hemos efectuado, un grupo consultivo de trabajo, valga la redundancia, a lo largo de casi un año, la labor de Ángel Gonzalvo con Un Día de Cine ha sido un referente fundamental. Él formaba parte, personalmente, formaba parte de este programa que hemos ido elaborando, y hemos tenido siempre en mente la enorme labor que viene realizando desde hace ya muchos años Ángel dentro del auspiciado por el Gobierno de Aragón, y ha sido como una referencia continua, como una idea, un reflejo, un espejo, como diríais vosotros, de lo que queríamos hacer. No es el único camino el que él hace, pero sí nos vale como referencia, e incluso Ángel, en uno de los anexos fundamentales del documento, que es el de dar toda una lista muy amplia de películas españolas divididas o repartidas en tramos educativos y en tramos de edades, ha sido Ángel la persona fundamental que ha decidido, que ha
planteado y hemos acordado entre todos la cantidad de títulos y los títulos concretos que se iban a efectuar. Insisto que el modelo Un Día de Cine me parece que es uno de los más valiosos de los muchos que se están haciendo en el conjunto del territorio español. Sí, a mí el Festival Espiello me parece un milagro. Hoy me he enterado, no lo sabía, del presupuesto que maneja y realmente me parece insólito, en el mejor sentido de la palabra, que con ese dinero se pueda hacer la cantidad de actividades, de proyecciones, de publicaciones que hacéis. En ese sentido me parece que es un ejemplo absolutamente modélico de lo que se puede hacer en localidades como en la que estamos para involucrar a la población de toda una comunidad, en este caso de un municipio, pero de toda una comarca, incluso de una región y de una provincia, en un festival que tiene muy claros sus objetivos. Es decir, además dentro de un terreno como es el documental y del documental etnográfico, de la etnografía a través del documental, que no es precisamente el más espectacular ni el más llamativo para grandes masas de público. Para mí, lo que estoy conociendo del festival, lo que conocía ya a través de catálogos anteriores o de referencias anteriores, me parece un ejemplo a seguir por muchas localidades y ojalá vuestro impulso se prolongue a través de muchas actividades que se pueden desarrollar.